hermanos y hermanas que se han reunido en el segundo encuentro de MPCOI en Jalisco, en México. Les saludo desde el territorio mapuche, desde la Patagonia de este continente. Les saludo, mi nombre es Aucán Wilcamán, soy el encargado de las relaciones internacionales de la organización Mapuche Consejo de Todas las Tierras. Les saludo a cada uno de ustedes y los felicito que estén realizando esta significativa actividad en pro de los derechos de los pueblos indígenas que forman el MPCOI. Teniéndolo como norte el derecho a la libre determinación. En ese sentido, los pueblos indígenas tenemos que darle forma hoy día. ¿Y cómo le vamos a dar forma? En ese sentido, los mapuche, el 2007, cuando fuimos titulares del derecho, cuando se llegó al consenso internacional, nos volvimos a nuestro territorio porque yo fui legislador de esa norma. Y allí nos dijimos, nos preguntamos, ¿qué hacemos ahora? Y para ver, analizar y entender, comprender y promover este derecho, formamos la Escuela para el Autogobierno, del cual hemos ido haciendo formación de nuestra gente. Y tenemos 4 conclusiones, después de más de una década de vigencia del derecho internacional, tenemos 4 grandes conclusiones. 4 grandes conclusiones. En primer lugar, para darle forma al derecho a la libre determinación, necesitamos definir la voluntad de cada indígena que pertenece a un pueblo. ¿Por qué la voluntad? Porque la voluntad de cada sujeto, individuo indígena, está comprometido con instituciones y factores externos, propio y característico de la domesticación y colonialismo. En definitiva, la voluntad de un pueblo indígena hoy día está carcomido, está deteriorado, no tiene forma. La única manera que cada indígena, de manera individual y colectiva, tiene que resolver, ¿me adhiero o no me adhiero a la libre determinación? En ese sentido, porque la voluntad del indígena de hoy, sea donde se encuentre, está comprometida con un partido político, con la iglesia, con la secta, con la política pública de un gobierno de turno, entre otras formas de domesticación y colonialismo que persiste en la actualidad. La voluntad no tiene forma y es el primer problema que tiene que resolver cada pueblo indígena si quiere darle forma al derecho a la libre determinación. En segundo lugar, necesitamos un gran contingente o una dotación de personas de un pueblo indígena con mentalidad y capacidad de gobernante, no solo para protestar, sino ni para reclamar, sino para una vez darle forma a este derecho, que actúe como gobernante, se siente como gobernante, dialogue como gobernante, se relacione con el mundo externo como gobernante, con mentalidad y capacidad de gobernante. En definitiva, la segunda condición, necesitamos cada pueblo indígena disponer de una dotación de personas indígenas, hombres y mujeres con mentalidad y capacidad de gobernante y actuar como gobernante de ese pueblo, no como cable extensor del colonialismo o de un partido político o del gobierno de turno. Una tercera cuestión, necesitamos un estatuto. Ese estatuto tiene que definir qué sistema de gobierno queremos. Si vamos a darnos un gobierno, sea el pueblo que sea, un gobierno tradicional, un gobierno clásico que el mundo contemporáneo nos ofrece, o vamos a hacer una mezcla, o cual recogemos. Lo importante es buscar la forma que este gobierno sea operativo, sea práctico, que pueda operar en el marco multilateral, porque el derecho a la libre determinación no es intracomunitario, es hacia afuera, hacia el exterior. En definitiva, nos plantea llegar en el mundo de la multilateralidad, tenemos que actuar. En el mundo multilateral, es decir, dentro de los sistemas que existen o otros que se crean, en donde los pueblos indígenas con sus sistemas de gobierno se llegan y se presentan y actúan en esa dirección. Y ese estatuto tiene que decidir cada pueblo indígena como lo hace. Lo hace mediante un proceso propio para tomar decisiones normativas, porque estamos hablando de etapa legislativa de cada pueblo indígena. Es decir, estamos hablando de lo que se conoce clásicamente como los procesos constituyentes. Constituyente, que se reúnan los constituyentes indígenas y se den la forma de gobierno. Eso es lo que requiere como tercera condición. Entonces significa redactar y adoptar un estatuto.
Y cualquier persona que basta con que lea ese estatuto se dará cuenta entonces qué sistema de gobierno cada pueblo indígena está instaurando en su territorio. En cuarto lugar, se necesita prácticamente un modelo económico para decir cuál va a ser, cómo va a operar, cómo va a sustentarse ese gobierno. Y hay maneras para sustentarse económicamente ese sistema de gobierno que se instaure en cualquier parte. Una vez que se hayan resuelto estas cuatro cuestiones elementales y previas, un pueblo indígena estará a las puertas de decir: hoy formo mi gobierno. Hoy anunciamos al mundo que aquí, en nuestro territorio, nos proclamamos un gobierno y aquí está el estatuto. Y empezará entonces a pedir su reconocimiento formal en la comunidad internacional. Y para eso, prácticamente, tenemos que buscar la forma de cómo ese gobierno sea reconocido, sea entre pueblo indígena o ante los organismos intergubernamentales, sea en la Organización de Naciones Unidas o en la Organización de Estado Americano. Y con toda certeza, el pueblo que se dé ese gobierno y llegue allí a pedir su reconocimiento formal ante la comunidad internacional, tendrán que abrirse las puertas, porque lo ha hecho al amparo del derecho internacional, lo ha hecho de decir de dónde proviene esa norma, es decir, el derecho internacional. Entonces, es tan grande el desafío que tenemos que la autodeterminación es un proceso de descolonización, pero a la vez es un proceso que nos da cuenta y saca una radiografía a cada pueblo indígena. ¿Qué capacidad tiene para autodeterminarse? Y no solamente esto es un entusiasmo, sino tiene que preguntarse. Y en ese sentido, nosotros llevamos aquí 10 años de una escuela de autogobierno y todavía no hemos formado este gobierno que estamos promoviendo los mapuches. Pero hemos identificado los pasos que tenemos que dar para que goce de la legitimidad del gobierno, porque en algún momento nos pedirán cuál es la legitimidad que cuenta el gobierno que se ha constituido en cualquier parte, y eso será una forma, un requisito para que tenga la legitimidad. La legitimidad puede ser desde el punto de vista de los procesos clásicos, de los procesos constituyentes, o puede ser dentro de los procesos de los pueblos indígenas tal como ejercían la libre determinación antes que fueran conculcado este derecho. Tenemos un gran desafío, mostrar que somos integrantes de pueblos indígenas capaces de autodeterminarnos, o prácticamente se dará cuenta que el colonialismo y la domesticación no nos permite actuar como indígenas. Somos indígenas, somos racialmente definidos y culturalmente posiblemente definidos, pero que al final actuamos como un perfecto colonizador en muchos de los casos. Y la libre determinación nos invita no solamente a actuar, por un lado actuar, pero paralelamente incluir todos y cada uno de los derechos que conciernen a la libre determinación. La libre determinación es un derecho del pasado, del presente y del futuro. No le podemos heredar más elevado derecho y futuro a nuestras futuras generaciones que conformarle un gobierno y dejarles en sus manos. Y dejarle en sus manos un gobierno al margen de lo que hoy día es la domesticación y el colonialismo. Tanto los pueblos indígenas que viven en México, objetivamente tendríamos que implementar este derecho, como también los mapuches en el sur. Por tanto, tenemos que coordinarnos, tenemos que actualizarnos, tenemos que compartir experiencia para ver cuál va a ser la manera y cómo en el día de mañana, cuando se conforme un gobierno allí bajo lo que hoy se conoce como México, como los mapuches lo reconocemos, y como si formamos el gobierno aquí mapuche en el sur, allí los pueblos indígenas reconozcan una misión permanente del gobierno mapuche que vamos a instaurar. Tenemos que conversar los indígenas mirando el futuro, no mirando la pobreza económica. Es verdad que nos han empobrecido económicamente. Tenemos una riqueza cultural, tenemos una inmensa legitimidad por otro lado y tenemos una gran herramienta que es el derecho a la libre determinación. Por tanto, los felicito, le reitero mi saludo
desde el territorio mapuche, y los invito a que sigan en esta dirección, buscando formas de implementar este derecho, darle cuerpo. Tenemos que mostrar que somos personas en la actualidad, que entendemos cómo funciona el mundo y que en ese marco podemos operar sin perder nuestra identidad ni nuestro derecho, teniendo como norte la libre determinación.